Vamos a hablar del test de cumplimiento que cada uno de ustedes diligenciaron brevemente. Vamos a explicarle en este caso un ejemplo de lo que sería el diligenciamiento de esta encuesta de cumplimiento normativo, que es como también pudiéramos llamarlo. Voy a proyectar en mi pantalla 3 ejemplos de diferentes compañías para que podamos ver qué tipo de obligaciones podemos tener con ellos. Muy bien, todos yo creo que tuvieron el tiempo de poder leer cuál es el objetivo de esta encuesta de cumplimiento. Recordemos que aplica principalmente para el sector real, porque estamos hablando de la Superintendencia de Sociedades, pero por el lado de datos personales aplica para cualquier sector, independientemente de si está vigilado o no por otra Superintendencia de Sociedades. Entonces tenemos aquí qué superintendencia administra qué y cuál es la dinámica de la encuesta. Entonces vamos a hablar de la empresa número 1, es el primer ejemplo. Entonces tengo que el NID 123, empresa número 1. En este caso, estoy hablando de una compañía que sí está sujeta a vigilancia o control por parte de la superintendencia, que pertenece al sector manufacturero, por ejemplo, de acuerdo a la descripción de estos sectores, como lo dicta la norma. Le solicitamos que diligencie los campos de activos y de ingresos. En este caso pusimos unos ejemplos. La empresa durante el año 2021 sí ha realizado negocios o transacciones internacionales que su valor aproximado fue 10.000 millones. Estamos hablando de una empresa que realmente sí tiene un área de comercio exterior definida, pero que durante el año 2021 no celebró contratos con empresas del Estado, ni que tampoco pertenece a los demás sectores que hemos presentado aquí en el taller. Entonces, el resultado de esta compañía es que cuenta con la obligación del Registro Nacional de las Bases de Datos, del SAGRILAB y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial. Aquí hemos puesto los perfiles que requiere cada uno de los oficiales de cumplimiento. Como les decía, para datos personales también se conoce como oficial de datos. En SAGRILAB siempre se ha llamado oficial de cumplimiento y en el PT, pues anteriormente lo llamaban el oficial de ética. En el caso de datos personales es muy importante que sepan que no solamente puede ser una persona natural, sino también una área que se encargue de este trámite. Y dentro de sus funciones, pues tiene que atender las consultas y los reclamos de lo que hablamos ahora de los reportes de cada 6 meses. Debe elaborar informes de seguimiento, alertas de incidentes en la seguridad de la información y seguimiento de los procedimientos en materia de protección de datos personales. Por el lado del SAGRILAB, que lo hablamos mucho al principio, debe ser una persona natural, y aquí es muy importante que lo sepan, independientemente de que esta de cumplimiento con una persona jurídica, como en el caso de nosotros como firma, finalmente debe ser una persona natural quien ejerza el cargo. Y esta persona debe tener la decisiones, contar conocimientos en la materia de SAGRILAB, entre otras pues condiciones que solicita la norma. Aquí hay una muy importante que es no fungir como oficial de cumplimiento en más de 10 empresas obligadas. No, en este caso la compañía pues debe certificar que es cierto que no está en ninguna que está dentro de las 10 y que no sea competencia una de la otra. Muy bien. Y también que si es un grupo empresarial que tiene subordinadas, pues el oficial de cumplimiento puede ser el mismo para todas, sin necesidad de cumplirle los cupos de las 10 compañías. Y algo muy importante es que en el manual SAGRILAB debemos de incluir aquellas inhabilidades e incompatibilidades, que por ejemplo, ¿qué pudiera ser una inhabilidad? Aquí ya les voy a comentar algunos ejemplos. Por ejemplo, una inhabilidad es que una persona no puede ejercer el cargo de oficial de cumplimiento mientras, por ejemplo, tenga parientes hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, en los cuales haya tenido vínculos con la relaciones con el SIDA. Que, por ejemplo, haya que tenga las 10 empresas ya su cupo completo, pues eso es una inhabilidad, no puede ejercerla en una 11. Que haya que de pronto pertenezca a la administración o haga parte de la asamblea de accionistas o de la junta directiva, o que trabaje en una firma de revisoría fiscal que sea la misma que nos atiende, o que haga parte de la auditoría interna o quien haga sus veces. Incompatibilidades, por ejemplo, que de acuerdo
si contratamos, si le designamos esta función a un empleado de la compañía, pues que su perfil o su labor no ostente la suficiente independencia o capacidad de dirección. O de pronto una persona que haya estado investigado o antecedentes o que alguna vez haya estado en delitos asociados al lavado de activos. Entonces, esas son como unas especies de incompatibilidades que se deben de incluir en el manual. Por otro lado, tenemos lo que conocíamos como oficial de ética, que es una natural o también ser un externo. Debe, dentro de sus funciones, también implementar matrices de riesgos, presentar las propuestas del manual. Debe contar con idoneidad, experiencia y liderazgo para gestionar este tipo de riesgos, es decir, es una persona que debe sí o sí conocer la compañía y cuáles posibles riesgos de corrupción o soborno transnacional pueden afectarla, debe tener pleno conocimiento sobre eso para poder aterrizar y poder fungir correctamente como oficial de cumplimiento. Y también, si es un grupo empresarial, pues esta misma persona puede ejercerlo durante las demás sucursales. Y al igual que el SAGRILAF, pues también no lo puede ser en más de 10 compañías, ni siquiera puede fungir como oficial de cumplimiento suplente. Otro ejemplo, aquí en la compañía número 2, estos son datos de con el Estado, entre otras cosas. Entonces, fíjense, en este caso tenemos que sí cuenta con el régimen de base de datos, el régimen nacional de bases de datos, el registro, y también cuenta con el PTE, no cuenta con SAGRILAF. Normalmente estamos acostumbrados a que si cuenta con SAGRILAF, cuenta con PT. En este caso, de acuerdo a los nuevos topes de la norma, pues nos dice que no necesariamente debe de tener SAGRILAF primero. En este caso, fue solamente obligación del PT. Y en una tercera compañía, tenemos que, por ejemplo, en este caso, no es supervisada por la Superintendencia de Sociedades, pero de acuerdo a sus montos y a sus movimientos, y que a pesar de que no pertenece a ninguno de los sectores, pues finalmente termina también contando con una obligación que sería la de la Superintendencia de Industria y Comercio, la obligación del régimen nacional de bases de datos, del tratamiento de la información, y debe registrar estas bases de datos en la página de la SIC. Si alguno de ustedes tiene dudas con sus test, con las respuestas que si de pronto no es clara la información, porque pues nosotros tratamos de hacerlo un poco más ameno con este taller y que ya está formulado, que ya analiza todos los aspectos de la norma, pues ustedes pueden contactarse con nosotros. Nosotros podemos ayudar con la interpretación y pueden de alguna manera también tener conocimiento de las obligaciones. Recuerden que dentro de nuestros servicios no solamente está el servicio especializado para ayudarles con la implementación de estos sistemas, sino también con la tercerización del oficial de cumplimiento. Creo yo que con lo que han visto, pueden tener seguridad de que nuestros sistemas administradores de riesgos, ya sea de lavado de activos, de corrupción o de datos, pues abarcan todo lo que la normatividad solicita, y eso pues a ustedes les dan también un parte de tranquilidad para que confíen en nosotros. Así es, Felipe, no, muchísimas gracias. Digamos que aquí, como decía Felipe, tienen nuestros datos de contacto. En todo caso, estamos prestos para absorber las inquietudes que ustedes puedan tener de forma particular a través de nuestros correos electrónicos. Lo más importante para nosotros es que puedan contar con nosotros para apoyarlos y darles soluciones a las inquietudes que puedan tener de otras superintendencias, como me hacían algunas preguntas aquí en el chat. Entonces, creo que podemos absorber estas preguntas a través de nuestros correos y de forma especializada, de acuerdo con el agendamiento de citas que podamos tener. La idea es poder acompañarlos y establecer un cronograma de implementación si así lo necesitan, que puedan contar con nosotros y que aquí están nuestros datos y nos ponemos a su disposición para el efecto.